Siguiente, por favor. Bueno, entonces, según el censo de comedores, veíamos también que habían varios indicadores nutricionales que estaban siendo cumplidos por los comedores, un 90% respecto a la necesidad calórica de la comida principal y un 139% respecto a la meta de proteínas. Sin embargo, había que mejorar otros micronutrientes, como el caso de hierro, grasas y calcio. La siguiente, por favor. ¿Podrían los comedores estar conformados exclusivamente por sectores de extrema pobreza? En primer lugar, no cuentan con los recursos para ello, y en segundo lugar, hay exigencias organizativas y administrativas básicas, porque el comedor es también una organización en ese sentido de administración, ¿no? Y que requiere conocimientos, y por eso la organización solidaria del comedor permite que los pobres extremos no solo participen, sino que poco a poco sean también protagonistas, pero tiene esos requerimientos. Si se cierran los determinados comedores, los casos sociales quedarían desprotegidos, así como los pobres no extremos. La siguiente, por favor. Siendo que la atención a la extrema pobreza es responsabilidad fundamental del Estado. La siguiente. En lo político, quizás resaltar estas ideas que me parecen tienen dimensión económica, la articulación con otros actores, la participación en el presupuesto participativo, los avances en la elaboración de agendas propias locales y la constitución de los comités de gestión que tienen que ver con la descentralización. La siguiente, por favor. Ya hemos dicho que el comedor es una organización económica que da el servicio de una ración preparada, una ración calientita, decían las señoras en los grupos focales, movilizan la solidaridad. En el año 2005 teníamos que los comedores ofrecían 99 raciones diarias, de las cuales 69% son raciones para sus socias, 12% las que hacen turno de cocina, 10% al público en general y 7% entre casos sociales, becados y otros, como hemos dicho. Seguimos. Esta es la fórmula que hemos establecido, que hemos llamado la ecuación del comedor, que es una combinación de 3 tipos de raciones: raciones a socias, raciones al público en general y los casos sociales, donde I representa el ingreso al comedor, RS el total de raciones a socias, PS el precio de la ración a las socias, RP el número de raciones al público en general, P sub P el precio de la ración al público y CS los casos sociales. De modo que lo que se busca es optimizar esta ecuación del comedor. Pero para optimizar esta ecuación todos los componentes tienen que estar. El hecho de dejar por fuera algunos de estos componentes generaría ineficiencias. Por lo tanto, de lo que se trata es optimizar todas estas posibles raciones que ya los comedores vienen brindando. El costo de la ración es financiado en un 44% por las propias socias, de los cuales 37% por la organización, que incluye el trabajo colectivo, y solamente el 19% el subsidio del Estado. Algunos costos del comedor son compensados por raciones, como por ejemplo el uso de local y servicios, lo cual es parte del 37% del aporte de la organización. El costo real de la ración, según calculamos para abril del 2007, es de 2,04 soles, mientras que actualmente en Lima Metropolitana los precios de venta al público oscilan entre 1 a 1,50, quiere decir que se está vendiendo por debajo del precio. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Aquí algunas cifras en cuanto al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Vamos a seguir adelante, por favor. Seguimos, ya tengo muy poco tiempo. También el factor equipamiento. Hay comedores que tienen mayor equipamiento que otros y por lo tanto tienen mayores potencialidades económicas. Sigamos. Aquí ponemos cuáles funcionan en local propio, cuánto funcionan en locales prestados. Un 54% funciona en un local distinto a la casa de las socias. Pero es importante resaltar que había un 25% que tiene local propio. Eso le da posibilidades para desarrollar otro tipo de actividades económicas productivas, con lo cual pueden tener acceso al crédito, otorgamiento de garantías, etc. La siguiente. Los comedores en ese sentido necesitan, generar ingresos complementarios y para ello producen las comidas extras. Seguimos. También han entrado en generación de ingresos. Por ejemplo, 1.244 comedores en el año 2001, en el año 2001 recién habían entrado solamente, esta es una muestra nada más, un 5% de comedores que revelaron tener actividades microempresariales.
siendo los rubros mayoritarios confecciones, tejido, pelitos, artesanía. Algunas centrales han llegado a implementar panaderías también en el lado productivo. La siguiente. En el año 2003 se identifican 2.349 socias con actividades económicas, que es posible articular, o sea, se puede hacer una articulación de actividades microempresariales con la socia de los comedores. Seguimos. Bien, seguimos más bien, porque ya tengo poco tiempo, me paso los desafíos también, y voy a entrar de frente a las conclusiones, si me permite seguir más allá. Conclusiones. Entonces, los comedores son organizaciones de economía solidaria. Su racionalidad económica se basa en la optimización del factor trabajo y la cooperación, este factor C que hemos mencionado. Financian el 89% en promedio de los costos reales del servicio que brindan, o sea, son una organización realmente autogestionaria. Se puede establecer una tipología de los comedores de acuerdo a la dotación de activos con la que cuentan. Han logrado abaratar el costo de la ración o menú con eficiencia técnica, nutricional y económica. Han logrado atender en más del 6% de los casos sociales. Se han proyectado a otras actividades económicas, tales como talleres y microempresas, generando un potencial de articulación económico, productiva y comercial. Los comedores han incorporado en sus temáticas la capacitación técnico-productiva y empresarial, y lo cual es una potencialidad muy importante en este contexto del país. Existe la potencialidad para identificar nuevos rubros de desempeño en lo económico en la perspectiva de la economía solidaria y del comercio justo. Es posible establecer un acuerdo con el Estado, de acuerdo a la complementación alimentaria, pero que sea en condiciones justas y dignas, en la contraprestación solidaria del servicio, como experiencia de co-construcción de políticas públicas. Evidenciar y potenciar el aporte de los comedores al desarrollo local, y en ese sentido su inclusión, como ya viene siendo, pero hay que radicalizar esto, en los presupuestos y en los planes de desarrollo local. Y fortalecer estas potencialidades en Lima, Callao, y ampliarlas a escala nacional. Bueno, entonces son las principales conclusiones desde una mirada económica. Muchas gracias.